Bienvenidos a un nuevo encuentro de Mirada Constructiva. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Gonzalo Romano. Gonzalo Romano es un desarrollador inmobiliario con más de 18 años de experiencia en el mercado, con más de 30 proyectos materializados, con 50.000 metros cuadrados construidos, con 750 familias que habitan en sus emprendimientos. Entonces, un gusto, Gonzalo, tenerte en Mirada Constructiva y poder compartir con vos la visión del mercado inmobiliario, poder hacer que la gente pueda escuchar tus reflexiones. Así que bienvenido, Bueno, Gonzalo. gracias. Un gusto tenerte. Muchas gracias. Y bueno, un poco la pregunta es, ¿cómo llegaste al mercado de los desarrollos inmobiliarios? ¿Cómo te insertaste en este mercado? Bueno, es una respuesta larga porque es como una construcción que se fue dando en el tiempo de modo no planificado, digamos. Yo empecé a trabajar de muy chico, por decisión propia, no por un mandato familiar, pero mi mamá trabajaba en una empresa constructora. Entonces, cuando yo terminé mi escuela primaria, a los 12 años fui a trabajar a la constructora que estaba trabajando mi mamá como cadete. De hecho, trabajé en el Hospital Nacional de Pediatría, el Garraham, llevando y trayendo cosas. Y bueno, ahí le fui tomando el gusto a la construcción, trabajar entre arquitectos, trabajar entre ingenieros, entre obreros. Y es algo que me quedó. Yo soy hijo de la escuela pública, de la educación pública, desde mi escuela primaria, mi escuela secundaria hasta tercer, cuarto año, después terminé 2 años en una escuela privada, y la universidad también pública. Entonces me recibí en la escuela secundaria de mi amor, de lo que a mí me gustaba la construcción, de maestro mayor de obras. En el momento que me recibo estaba muy mal la Argentina, estamos hablando del año 1984, las condiciones para entrar a trabajar, volver a esa empresa no estaban dadas, por cómo estaba el país, con muy pocas obras. Y uno fue cambiando, trabajaba de cualquier cosa, porque trabajé de albañil, trabajé de pintor, trabajé de comerciante, o sea, era un buscavidas. Y como buscavidas, en una de esas vueltas empecé a trabajar en un banco. En una caja, era cajero, y el gerente financiero me dijo: Gonzalo, vos estás para más que esto para mí, venite a trabajar conmigo a la parte financiera, a la mesa de cambios, mesa de dinero. Y bueno, arranqué así y empecé a estudiar la carrera de contador. Nada, o sea, no tenía ni idea de lo que era un asiento para mí. El único asiento que sabía era el que hacía en el taller del colegio secundario en madera. Y nada, entonces entré en la parte financiera, en la parte contable, en la parte impositiva. Bueno, así fui creciendo hasta que empecé a trabajar en una compañía. Bueno, este banco era un banco multinacional. Empecé a trabajar en otra compañía multinacional como director financiero. Ya tenía mis 27 años, mis 28 años. Un par de años después pasé como director financiero a otra compañía multinacional, pero ya de ingeniería. Es como que ya volvía un poco todo al origen técnico, más allá de toda la parte financiera y contable que yo tenía. En ese momento estaba haciendo un MBA en el SEMA, entonces le fui agregando más contenido comercial, marketing, finanzas, impuestos, o sea, una formación más genérica. Y en esta empresa estuve desde el año 99 hasta el 2006 como gerente general. Multifacético, o sea, manejando una empresa muy volcada a lo que es energía. Y ahí, bueno, de vuelta, contacto con ingenieros, con arquitectos, y bueno, me picó el bicho. En esto se arranca como en todo, en mi caso fue como inversor. Y como inversor empecé a ver lo que estaba bien y lo que estaba mal. O sea, lo que yo me gustaba, cómo se hacía, y lo que no, sumado al background que uno fue adquiriendo, que dice, bueno, voy encontrando la forma que me educaron en estas empresas y que distaba mucho de lo que yo veía en el mercado. Y el salto ese del mundo corporativo a tener tu propia pyme de desarrollo inmobiliario,
también es un tema no menor, ¿no? Acostumbrado por ahí a convenciones, a salir corriendo, a tomar un avión para Nueva York, estar un día en Brasil y volverte, una convención del sudeste asiático o que te aloje, o viajar en primera a Europa y cambiar todo eso por el mundo pyme, ¿no? Un cambio cualitativo importante, ¿no? Bueno, así fue. Es un salto al precipicio, porque el momento que uno toma la decisión, obviamente no es de un día al otro, uno va invirtiendo, ver cómo se hacen las cosas, trata de aprender. Obviamente, el único modo de aprender en esto es perdiendo dinero. Es con el pragmatismo, con la experiencia y viendo, bueno, muchas veces uno tiene que equivocarse para aprender. 2 años, yo sabía que a los 40 años no iba a vivir del mundo corporativo, no, al contrario, se lo aconsejo a todo el mundo que trabaje, que adquiera nuevas experiencias, metodologías de trabajo, pero en mi caso yo tenía una llama interna que decía, no, tengo que terminar desarrollando esto mismo en una empresa propia. Y bueno, arranqué, es como estábamos con el tema de la grieta, ¿no? Con un pie de cada lado de la tierra del mundo corporativo, en un 95%, un 5% del lado privado, y esa grieta se fue abriendo y ya era 10-90 o 15-85. Esto obviamente estaba hablado con mi jefe, me dijo, bueno, esperá un poco más mientras puedas llevarlo y obviamente que no falte nada en la empresa en cuanto a tu aporte. Y arranqué con algo muy pequeño, o sea, si hablo es como 4 triplex de 400 metros cuadrados, fue una gran experiencia, un gran aprendizaje. De ahí saltar a los 1000, 2000 metros, digamos, 1000 y pico de metros, y ahí ya tenés que irme al adquirir un tercer lote, decidirme de la empresa. Ese es el gran tema, la gran grieta que uno toma, porque, como decís, de los viajes en business, de tener el auto, de tener secretarias, de tener fotocopias a disposición, uno agarraba y decía, bueno, hay que sacar esta fotocopia, me quedaba con el papelito solo en el aire y no tenía nadie, claro. y no sabía, había perdido contacto con ese cadete en cuanto a cómo obtener determinadas cosas. Y y se va aprendiendo, me rodeé de muy buena gente, pude aplicar todo lo que sabía y junto a profesionales que me acompañaron desde el principio, especialmente hoy quien es el número 2 de la compañía, el arquitecto Hugo Grillo. Fuimos creciendo juntos, después la vida nos separó porque él tenía su objetivo profesional, nosotros teníamos el nuestro. Y bueno, fuimos creciendo de escala, naturalmente, como debe ser, de 1000 a 2000, de 2000 a 2500, 2500 después saltamos a 8000, nos dimos cuenta que no era nuestra escala, volvimos a una escala donde nos sentíamos más cómodos. O sea, hay lugar para todos, hay lugar siempre con lo que se llama prudencia, ¿no? Hay que tener mucha prudencia porque es muy fácil equivocarse en esto. Creo que de afuera parece simple, es solamente, juntar 3, 4 engranajes y que funcionen, pero no, hay que ver cada engranaje cómo fusiona uno con el otro y hacen mover la maquinaria, ¿no? Y si vos tuvieses que decir, digamos, de tu experiencia en el mundo corporativo, ¿qué es lo que más te sirvió en tu propia empresa a la hora de tomar las decisiones, de organizar el trabajo, el trato con los inversores, con los clientes, con toda la cadena de valor? ¿Cuáles son las cosas que capitalizaste de tu experiencia en el mundo corporativo? Bueno, muchas. Especialmente lo que es el trabajar en equipo, el aporte mínimo. Yo le digo a los chicos que trabajan conmigo, y tengo arquitectos todavía sin recibirse, otros recién recibidos, que obviamente salen de la universidad pensando que lo saben todo, y sí, o sea, la parte teórica la tienen incorporada, pero la vida real es, yo creo, el otro 50% de la formación. Entonces, ese trabajo en equipo lleva a que se equivocan y vienen con temor a decir, no, bueno, levantan la mano de forma tímida, como diciendo, fue mío el error. Le digo, está perfecto.
Le digo, está perfecto, si querés te cuento todos mis errores y te vas a horrorizar. Pero es el modo de aprender. Lo que quiero es que hagan y se equivoquen. Eso es lo que aprendí en la corporación. Obviamente la corporación era un poco más dura, no era tan flexible como puede ser uno en una empresa en cuanto a el tipo de errores que puede llegar a haber. El segundo punto es el cumplir al costo que sea. O sea, no importa si te tocó perder en esta, como digo, nosotros tenemos 20 proyectos hechos, en algunos nos ha ido muy bien, en otros nos fue bien y otros nos fue no tan bien, pero que compensamos con otros. Pero el proyecto se termina. Se termina y yo digo, generalmente nosotros damos un estándar del producto que queremos hacer. Y yo soy una persona que me engolosino con las cosas, me enamoro de lo que hacemos. Entonces el enamorarme de las cosas que hacemos hace que siempre le vayamos agregando cosas adicionales. Aparte sabemos que es un proyecto de los que hacemos nosotros, demoran casi 4 años y en 4 años cambian las cosas, cambian las tecnologías, cambian las tendencias, cambian los usos. Los gustos. Entonces, yo voy a contar una anécdota que si escuchan mis hijos van a decir, papá, sí, es así. Para mí los edificios tienen vida. ¿Sí? Yo tengo pasión por lo que hago. Entonces, el tener pasión, esa vida que digo que tienen los edificios, yo digo, hoy tengo más de 20 hijos, 3 biológicos y otros 18, 19 materiales, pero con mis hijos cuando salimos a pasear o estamos en un lugar, no sé cómo el auto siempre se me desvía para algún edificio. Y cuando se desvía, es decirle, este edificio lo hizo papá, este edificio lo hizo papá, este lo hizo empresa papá, pero el tema es ver cómo envejecen. O sea, esa vida que tiene, el edificio tiene vida propia. Entonces es hermoso pasar y ver qué pasa después de 3 años, qué pasa después de 5, qué pasa después de 15. Hoy tenemos edificios que terminamos hace 18 años. Claro. Y verlo y decir, está hasta más lindo porque envejeció de un modo urbano, o sea, se integró al espacio urbano de un modo que lo hace armónico. Y eso creo que es parte de todo lo que uno le va poniendo ese cariño se nota en el producto final. Vos decías que a veces de afuera puede parecer fácil la tarea del desarrollador inmobiliario, junta unas patas, qué sé yo, y los edificios se hacen, se venden. Pero bueno, también un poco la experiencia tuya, lo que vos decías antes de edificios que por ahí no fue tan bien desde el punto de vista de la rentabilidad, pero el edificio hay que terminarlo. Incluso vos empezaste como desarrollador y te integraste hacia tener la propia constructora, como decías, con el arquitecto Hugo Grillo, que hace proyectos, dirección, en algunos casos los proyectos los tercerizan, pero muchos proyectos son de él. Entonces esa integración de alguna forma también surgió como una necesidad a dar respuesta ante la falta de respuesta de la empresa constructora que no pudo cumplir y vos tuviste que salir a solucionar los temas, ¿no? Y sí, es lo que sucede, es tan amplio lo que pasa alrededor de un desarrollo, desde el conocimiento de la parte impositiva, que no es un tema menor, la parte financiera, la parte de proyecto, la parte de dirección, la parte constructora, la parte, digamos, de estética. O sea, empezás a sumar todo eso, pero bueno, cada cual puede tener un conocimiento en un lugar, pero integrar todo eso y que estén dado todo en el mismo momento y que a su vez todos cumplan, es muy difícil. Y si a eso le sumás el hecho de que por ahí se cae alguna pata, vos tenés que, bueno, antes me habías preguntado qué es lo que yo había sacado de provecho en la empresa o las empresas donde trabajé. Siempre tenía que tener planes alternativos, el plan A, el plan B y el plan C. A veces nos decían hasta el plan Z. Recuerdo en el año 2001 que nos decían que hagamos el presupuesto en enero 2002, diciembre 2001, el presupuesto de la empresa con un plan quinquenal. Y yo los miraba y decía, ¿qué plan quinquenal si vamos por el quinto presidente? O sea, por ahí confunden cantidad de presidentes con quinqueños. Y decía, no, bueno, apliquen polinómicas. Bueno, uno tiene que estar preparado
obviamente uno no está preparado para todo, pero les aseguro que hay que estar preparado para casi todo. Para casi todos, cuando digo todos, hablo de los escenarios posibles y sobre todo en este país. Y eso implica estar dispuesto a perder algunas cosas, a encontrar espacios o a ser flexible, adaptativo a las nuevas realidades. Si uno se mantiene en un punto rígido, dice, no, bueno, esto es lo que proyectamos, es lo que hay que hacer, y si no está, bueno, es una empresa y bueno, no funcionó. No existe no funcionar acá. Sí, y además tener que darle respuesta a múltiples actores que, bueno, muchas veces tienen los intereses alineados, pero a veces hay colisión de intereses y vos como desarrollador sos como el jamón del sándwich, claro. Que tenés la presión del inversor que quiere más rentabilidad, la presión de que compró en preventa que quiere que se le respeten los tiempos, la presión del que está esperando para comprar como consumidor final que te hace una contraoferta agresiva porque dice que el mercado hoy los precios... Entonces, en todo ese contexto, darle respuesta a todos y dejar contento a todos, que a veces no es tan sencillo, ¿no? Sí, y a veces es como desarticular la tormenta perfecta, porque hay veces que se alinean todos los intereses en contra y todos dicen, uy, salieron adelante, pero el salir adelante no fue por obra y gracia de Dios, sino que hubo un modo de desactivar distintas cosas para que llegue. Diste el caso antes de por qué oficiamos de constructora. O sea, no fue el deseo original. O sea, nosotros comenzamos como constructora con proyectos pequeños, los primeros 6, 7, 10 proyectos. Ahora, cuando teníamos 4 en simultáneo, dijimos, bueno, es momento de saltar a constructoras que nos ayuden y empezar a tercerizar el trabajo. No digo que sea la totalidad de los casos, pero en nuestro caso particular tuvimos el problema de que o no nos cumplían con nuestras expectativas, que por ahí eran más altas que las de los estándares de mercado, o al final quedaban diferentes a como pretendíamos nosotros. Y tenemos que actuar y de vuelta agarrar el pico y la pala a terminar determinadas cosas, hasta que en un punto dijimos, no, bueno, si vamos a terminar haciendo esto, haciéndonos cargo de los proveedores, de algún contratista, para que termine cosas como realmente, o sea, hay gente que dice que las obras no se terminan, se abandonan. No estoy de acuerdo. O sea, en absoluto estoy de acuerdo. Sí. Porque para nosotros existe la obra, la finalización de la obra y el postventa de la obra. Y después está este orgullo de pasar por la puerta y querer verlo con el paso de los años. Sí. Entonces dijimos, bueno, para estar en el baile, a mitad del baile, y que nos dejen solo en el medio de la pista, y bueno, armemos nosotros el baile. Entonces hoy son contratistas que tenemos hace más de 15, 20 años que nos acompañaron, que fueron fieles en las buenas, en las malas, nosotros también. Claro. Porque lo hemos, inclusive hasta en este periodo de cuarentena, hemos trabajado muy juntos con ellos para que no lo sufran lo menos posible. Claro. No tengan que desarmarse, ¿no? Porque eso es otro tema. Si vos no le das el fondeo, digamos, terminan desarticulándose y vos te quedás sin proveedor, ¿no? Exactamente, es un poco el tema. ¿Y cómo se arma, digamos, la génesis de un negocio? Me imagino que para llegar a un proyecto que se termina ejecutando, se estudian decenas de proyectos, van pasando el tamiz, a veces el problema será que no se llega a un acuerdo con el dueño de la tierra, en otros casos no se consigue el fondeo, en otros casos te convences que no es un buen proyecto, pero bueno, finalmente se llega a algunos proyectos. ¿Cuáles son las claves, ¿no?, para elegir un proyecto para llevarlo adelante? A medida que uno varía, si esto fue al principio de la carrera profesional de uno o después de 20 años. Claro. Realmente juega lo que es la experiencia, las relaciones que uno adquirió con propietarios de tierra, con brokers, con colegas, donde hay asociaciones o brokers o mismos escribanos que también acercan por conocimiento con propietarios de tierra algunos negocios. O sea, se van dando
provienen de distintos lugares. Ahora, nosotros, o sea, de cada 10 proyectos quizás terminamos haciendo uno. Te diría entre 10 y 15. Pasa que tampoco analizamos cualquier cosa. Claro. O sea, ya directamente no pasa el filtro o por zona, o por tamaño, o por competencia, o hasta por la morfología del terreno. Claro. Puede que ya directamente lo descartemos. Cuando entra en cartera de análisis, obviamente armamos lo que es la volumetría, caminamos mucho la zona y empezamos, en mi caso personal, a hablar con amigos, conocidos, gente de la zona, a testear, a hacer como una especie de focus group. ¿Qué les parece el lugar? ¿Cómo lo ven? ¿Si es oscuro? ¿Cómo es a la noche? ¿Cómo se imaginan que puede llegar a funcionar? Y ahí es como va creciendo el proyecto. Y miramos a ver cómo estamos en nuestra cola de trabajo, entraría ese nuevo proyecto, para determinar si lo desarrollamos internamente en cuanto, no el desarrollo, sino el proyecto, lo hacemos internamente en el estudio o lo tercerizamos con estudios profesionales con los que trabajamos. O la complejidad. Y a partir de ahí, una vez que tomamos la decisión, empieza esa negociación que nunca es fácil. Nunca es fácil porque nunca es que o nos pasó muy pocas veces que esto es A y termina siendo B. El A termina siendo A, A', A2', A3', son 6, 7, 8 propietarios para ponerse de acuerdo, más un broker, más un escribano que también. Entonces son 10 que opinan de un lado y después del otro lado estamos nosotros, que muchas veces trabajamos con inversores, tratando de convencer al inversor con un dibujo, con un esquema, que todavía no llegó a una etapa ni siquiera de anteproyecto, sino una volumetría de lo que se puede hacer así, ahí, en el lugar. Y después, bueno, hay que tratar de amalgamar todo eso y que salga un resultado que no es simple. Ahora, si hablas un poquito de estadísticas, creo que de 4 proyectos que entramos en negociaciones para hacerlo, creo que cada 4 proyectos uno sale. Y los otros 3 no se interesaban absolutamente, pero bueno, de un lado u otro no fue conveniente el deal. Y después, digamos, el proyecto en sí, ¿no? La definición de las tipologías, de los amenities, del mercado objetivo, bueno, incluso de la zona, ¿no? Me interesaba un poco la experiencia de este nuevo proyecto Distrito Maure, que está en la calle Maure, pero Maure tiene buen nombre, pasa por muchos lados. Este está en la zona del distrito audiovisual, llegando a Chacarita, ¿no? Y un producto para gente joven, con mucho amenity, ¿cómo se llega digamos, a determinar todo esto, ¿no? ¿Qué mercado objetivo, qué producto, qué amenities? Porque también amenity de alguna forma significa metros cuadrados construibles, pero no vendibles o al menos directamente vendibles. Entonces, en un mercado que hoy compite mucho por precio, cobrar los amenities a través de los metros vendibles se hace más difícil. Sí. Entonces, ¿cómo se va definiendo todo eso? Nosotros tenemos un área de la ciudad donde trabajamos, no es porque entremos en zona de confort, sino que es un tema de logística. Entonces tratamos de ubicarnos en lo que es la zona norte de la ciudad. Sea Núñez, Belgrano, Colegiales, Chacarita, Villa, o sea, nos movemos en esa zona y no es que desdeñemos otras que hemos trabajado, pero las distancias nos hacen posible este trabajo, digamos, minucioso y pormenorizado, de estar en el detalle, de querer recorrer, en mi caso, de querer recorrer casi todos los días todas las obras. Nosotros hoy estamos con 4 obras, con 20.000 metros en construcción, entonces lleva un tiempo en cada una de las obras, estar con los jefes de obra, encontrar, yo voy por un lado, el director de obra va por otro, después nos juntamos y vemos qué necesidades hay en cada una de ellas. Cuando nosotros definimos, en este caso del Distrito Maure, es un proyecto de dimensiones importantes en cuanto al frente, son 36 metros de frente, y
Y justo al lado tenemos otra obra más, que no es propia, que es de un colega, que son otros 15 metros. Entonces, en una manzana de 70 metros, construidos 55, 60 metros, forma un cambio, ¿no? Y en esa zona lo que vimos, como en otras, es anticiparnos al momento. O sea, el momento, esto es como querer comprar en la cresta de la ola, es imposible por precio, porque hay mucha competencia, no solamente por precio, sino que todos quieren lo mismo. Claro. Entonces, el análisis no se puede hacer, porque es un momento que uno quiere comprar un terreno y te dicen, tenés hasta mañana para contestarme. Claro. Hasta no profesional, nos parece, claro, pero sucede. Entonces, preferimos ver dónde detectamos lugares que todavía no han crecido, pero que van a crecer en breve. O compramos terrenos que vemos que va a crecer, hacemos land banking, nos quedamos con la tierra, esperemos que desarrollen otros más pequeños o en la zona, y después largamos nosotros para terminar de consolidarla. Esto lo hicimos en Villa Urquiza, en un terreno también grande, que son 36 metros, en una zona lateral de Villa Urquiza, casi llegado a una avenida Constituyentes, que era una zona en crecimiento, pero todavía no estaba explotada. O sea, largamos nosotros una torre y empezaron a salir como honguitos, claro, 6, 7, 8, 10 obras zona, y ahora cambió toda la zona. Bueno, lo mismo es en Maure. Maure detectamos que, obviamente, lo que hay que buscar es lugares donde tengan, en este caso, muchos medios de locomoción. Tenemos la terminal de un subte, la terminal de una estación de tren, ex terminal de subte, porque ahora sigue hasta Villa Urquiza, y muchas líneas de colectivo. Y detectamos que, bueno, Bicisenda, la avenida Corrientes, la avenida Álvarez Thomas, Federico Lacroze, o sea, muchos medios para los futuros usuarios. ¿Quiénes son en este caso los futuros usuarios? Vimos gente joven, gente que necesita por ahí no moverse en auto, que esté cerca de casi todas las universidades, que puedan hacerlo con medios de transportes rápidos. Detectamos que se llega a 40 universidades en menos de 20 minutos con cualquiera de los medios que hay ahí. Dijimos, bueno, este es el producto, este es el lugar. En función de eso diseñamos las tipologías para ese público joven. De ahí se diseñan los amenities. El amenity hoy para esos gente joven, cuando digo joven es un poquito más joven que nosotros, jóvenes que nosotros, que están en etapa de estudio o están en etapa de su primer trabajo. Entonces empiezan a trabajar con esto que hoy se llama el coworking, un área de estudio muy grande, integrada, donde puedan estudiar 6, 7, 8 compañeros de facultad o de posgrado, pero que tenga su gimnasio y que tenga su zona de esparcimiento, una piscina y un área de parrillas. Y, o sea, que en uno de los proyectos, que como digo, este proyecto Distrito Maure son 2 edificios, un edificio tiene casi el 30 y pico % de amenities del edificio. Es como la idea es hacer un subsuelo de casi 500 metros, que es todo área de estudio, de coworking, de relax para los estudiantes. Y ahí es como lo vamos construyendo. O sea, primero detectamos el terreno, la zona, la necesidad, el público, y en función del público el producto. También digamos que es muy difícil trabajar como a uno le gustaría, decir, bueno, quiero diseñar este tipo de producto porque hay necesidad. A veces hay necesidad, pero no hay poder adquisitivo. Entonces a uno le gustaría hacer, bueno, departamentos de 4 ambientes muy amplios, con dormitorios de 15 metros cuadrados, con livings de 40 metros cuadrados, pero no hay quien los pueda pagar. Entonces, bueno, tenemos que adaptar a la realidad. Y la demanda está ahí. Está en la necesidad de estos chicos que se van de su hogar, salen del nido, tienen que ir a un lugar que para ahí pequeño donde habitan, pero grande donde viven. Esa es un poco la idea de este proyecto. Bueno, y como el nombre de este programa es Miradas Constructivas, un poco la idea es que compartas con nuestra audiencia, bueno, cómo ves este negocio, cómo ves el sector, cuáles son las perspectivas para el mediano y largo plazo del sector inmobiliario, ¿no? Dirigido a gente joven también que quiere emprender,
a inversores, a potenciales, digamos, actores que quieren ingresar al mercado, y que siempre está bueno escuchar una mirada que tenga experiencia y bueno, y que también, además de decirlo, bueno, lo demuestre con hechos, ¿no? Porque realmente invertir en nuestro país, seguir invirtiendo, después de haber pasado muchas crisis, muchos ciclos, bueno, es ya de por sí un mensaje esperanzador, ¿no? Pero bueno, además de eso, tu mirada, ¿no? Uno es entrepreneur por naturaleza. Uno, o sea, por más malas que sean las condiciones, cuando uno tiene este espíritu, esta energía, va a encontrar el modo de adaptarse a lo que poco o mucho que el mercado esté solicitando. Entonces, ese es nuestro trabajo, eso es nuestro arte, donde muchos no encuentran, uno encontrar algún pequeño oasis donde haya una necesidad insatisfecha. Obviamente no es la mejor situación ahora, más allá de que se hable de los costos más baratos de la construcción en los últimos 30 años. Sí, es real, es real. En un plano ideal donde hubiese oferta de materiales, donde no falte nada, donde está abierta la importación y la importación permite traer y competir internamente con productos de calidad, donde no haya vaivenes en cuanto al tipo de cambio, la inflación, y que uno pueda prever. O sea, estoy tirando todos temas que hacen que a veces uno dude en desarrollar o empezar algo. Entonces, si tengo que ver la mirada en el corto plazo, es muy difícil. Por eso yo lo que digo es, cambió el mercado, cambió la forma de hacer negocios. Antes, o sea, lo ideal sería financiarse con el mercado de capitales. No se puede, no están dadas las condiciones, y hace muchos años que no se puede hacer ni se hizo. Estoy hablando desde los 90, que uno no puede financiarse como desarrollador en el mercado de capitales, por lo menos la escala de una pequeña empresa, no estoy hablando en grandes ligas. Después era a través de los fideicomisos o las asociaciones civiles o consorcios, y después fue todo con preventa. Entonces la preventa financiaba el aporte que uno hacía, es comprando el terreno, una inversión inicial importante, más preventa se llegaba al costo del edificio para decir, bueno, así garantizamos la terminación de este proyecto, que era nuestro caso. O sea, no avanzábamos con un proyecto hasta que no estaba el 100% de fondeo. Digo, en el pasado, lo digo en el presente también, hasta que no está todo el fondeo no empezamos la obra. Hoy creo que el mercado cambió, es necesario más equity, es necesario una mayor inversión del desarrollador o del grupo inversor o de quien fuera, es decir, compramos la tierra, invertimos en departamentos y la venta es por goteo. Cuando digo por goteo, puede haber un grupo de friends and family que pueda participar, no es lo que era hace 10 años atrás, hubo momentos mejores que este. Ahora, el mercado está, o sea, cuando uno avanza en el proyecto y la gente ve que deja de ser una idea y se transforma en una realidad, donde ya el hormigón se transforma en ladrillos, los ladrillos en yeso, donde se empiezan a ver aberturas y demás, empieza el mercado, la proximidad, el vecino de la zona empieza a acercarse y decir, bueno, yo quiero estar acá porque quiero que mi hijo esté cerca, porque me interesa tener una inversión en el lugar, pero también con pie de plomo, quiero que esto tenga visos de que se va a terminar y no que va a quedar a mitad de camino ante un país que está en alguna situación inestable. O sea, lo que digo es, hoy para desarrollar hay que tener más espalda, hay que estar dispuesto a invertir más cuando se dice de que cada vez hay menos inversión y que están ahuyentando esas inversiones. Bueno, en el momento que nosotros estemos dispuestos a poner más capital, estemos dispuestos a invertir en un momento que nadie lo hace, es factible que capturemos una mayor renta en un momento de baja de costos de construcción y un poco mayor flexibilidad en la adquisición de terrenos. Esa sería un poco la situación. Alentaría a tus estudiantes que en esto no hay que tratar de evitar el oscurantismo, no
no sirve porque cuanto más seamos, más se va a desarrollar el mercado, más es muy poco, lo que parece que son muchas obras, es muy poco para la ciudad. Es muy poco lo que se está construyendo para 3 millones o 3.300.000 habitantes que tiene la ciudad históricamente, pero con esto todavía se siguen subsegmentando los hogares y hay mayor necesidad por estilo de vida, o sea, claro. La mayor independencia que buscan los jóvenes hace que hagan falta mayor cantidad de unidades habitacionales. Claro. Y hay un montón de gente que está alquilando. Algunos tienen la posibilidad o van a tener la posibilidad de acceder a una vivienda y otros lamentablemente no por condiciones económicas, por condiciones de mercado, de créditos hipotecarios y políticas públicas que deberían darse para que esto termine de explotar. Pero hay espacio para todos, entonces los aliento a que nos ayuden a crecer, que nos retroalimenten. Bueno, Gonzalo, muchas gracias, muy interesante, y les agradecemos también a ustedes la presencia y los esperamos en la próxima edición de Miradas Constructivas.